El invierno en Palamós significa competición. Tras una exitosa Christmas Race, en febrero se organiza la segunda regata más numerosa del mundo en barcos de la misma clase, lo que en números se traduce en 550 regatistas que llegan a las costas de Girona representando a 30 países distintos. Este año, como novedad, el campeonato se amplía un día más con la finalidad de poder disputar el máximo de pruebas posibles. Estamos frente a la 29ª edición del International Palamós Optimist Trophy. España, Germany, Belgium, Netherlands, Cayman Islands, Ireland, Switzerland, Hungary, Norway, Finland, Suomi, Canada, England, Austria, France, Lithuania, Russia, Latvia, Portugal, Italia, Sweden, Monaco, Poland, México, Colombia, Denmark, Israel, Greece, South Africa. Team USA. Bueno, esta regata empezó como un clinic que organizaba un señor de Estados Unidos. Duraba 2 semanas, aprovechando las fiestas de la Semana Blanca en Europa. Y esto empezó como un entreno en el cual, pues el fin de semana que quedaba en medio, montábamos una regata. Se empezó a hacer aquí en Palamós, tuvo mucho éxito. Luego este señor, pues por temas de trabajo, al final tuvo que dejarlo, pero la regata quedó. Junto con la Christmas, que es otra regata que tenemos de clases olímpicas, hace que realmente desde finales de octubre hasta marzo tengamos equipos internacionales navegando en Palamós. Mucho trabajo, siendo muy previsor, tener un buen equipo de gente en el agua en el que tenemos que confiar al 100%, mucho salvamento, porque son chavales y hay que tenerlo ahí. Y la verdad es que es mucho trabajo previo de tener las personas clave en los puestos, en los sitios clave para que la cosa funcione bien. El futuro de la vela se congregó en esta bahía, testigo de la evolución de sus regatistas y de la incorporación de nuevas promesas de este deporte a nivel mundial. We came from the United States. My name's Anna, her name's Callie, and the regatta's been really light, and I was really excited to go to this regatta because it's my first international. Se calculó que unas 1.300 personas viajaron a Palamós, entre deportistas, entrenadores y acompañantes, para no perderse esta cita ineludible, donde los protagonistas son jóvenes de entre 8 y 15 años. Esto es muy bueno para los niños porque están con gente de todo el mundo, están hablando en inglés y compitiendo a la vez. Y luego están, aunque es un deporte individual, pero hacen mucho equipo entre ellos. El funcionamiento de la regata se basó en distribuir a los participantes en 5 grupos de 110 regatistas cada uno. En principio, los 3 primeros días serían clasificatorios, y en la última jornada, en función de la clasificación de cada barco en la fase previa, y siempre con un mínimo de 4 mangas disputadas, los regatistas quedarían incluidos en los grupos oro, plata, bronce, esmeralda y perla. Mis objetivos es quedar entre los 10 primeros. Durante la primera jornada el viento se hizo de rogar, pero un suave viento de Garbí hizo acto de presencia a primera hora de la tarde, con un máximo de 6 nudos. Tuvimos un día anticiclónico con sol, pero la presión era alta, 1024 milibares. Cuando la presión es tan alta, desinhibe la brisa. Y lo bueno es que la salida también había una contracorriente, una corriente en contra, que frenaba los barcos para que no hicieran salidas falsas y se pudo navegar. La primera jornada, que solo fuimos capaces de hacer una regata, pues no me fue muy bien, ya que la salida estuvo un poco forzada porque son muchos barcos. Bueno, yo me siento más cómodo con viento medio. También me gusta mucho el viento porque me lo paso bien y se me da bien. Yo tengo previsto este 2018 pues intentar ir a la selección española
y de resto pues hacerlo bien. Mucha tensión porque no sabes lo que va a pasar y has de estar muy atenta a todo. En el ranking luego las posiciones me clasifiqué primera, entonces fui de femenina, entonces fui al mundial. En el mundial quedé 23 de la general y primera femenina. Mis expectativas de este año en el mundial, intentar hacerlo lo mejor posible y top 10. Con una prueba disputada por cada uno de los grupos, lideraban la tabla el británico William Pike, el letón Martin Attila, el francés Zoe Schemmel, el suizo Simon Mill y la española Nora García. De entre los mejores españoles estuvieron Alex Martín y Pau Mesquida, que finalizaron segundos en sus respectivos grupos, así como Cristina Pons tercera y María Perelló y Nacho Baltasar cuartos respectivamente. Estaba un poco desconcentrada y no me fue. Pienso que son unos días que los puedo aprovechar mucho y que me puedo hacer buenos puestos. Lo estoy pasando muy bien y creo que es una buena experiencia que la puedo aprovechar. La segunda prueba, disputada para todos los grupos, estuvo dividida en 3 días, ya que un viento caprichoso no permitió la consecución de las regatas según lo previsto. Tenemos un anticiclón. El anticiclón, si es potente, normalmente trae vientos débiles o calmas. Está nuboso, pero hace un poquito que ha entrado viento de mar, viento de noreste. Es una competición exigente, porque los vientos no están establecidos, tienes que buscar la racha. Finalmente, durante el segundo día de campeonato, solo 2 de los grupos pudieron completar una prueba más. Esta dejaba a los regatistas baleares como grandes protagonistas españoles. Marc Mesquida ganó su prueba, que junto con el segundo puesto conseguido en la general, le colocaba en lo más alto de la tabla. Su compañera de club, María Perelló, alcanzó el tercer puesto manteniendo sus posibilidades de podium. En medio de los dos, el danés Malte Edrup. En el siguiente grupo que pudo competir, Pau Mesquida se marcó un tercero, quedando por delante los franceses Mans Andrea y Zoe Schemmel, quien repetía la victoria conseguida la jornada anterior, convirtiéndose en uno de los fuertes colíderes. La suerte no se puso del lado del campeonato, y la tercera jornada despertó con una densa niebla que impedía la entrada del viento. Llegado el mediodía se hizo aplazamiento, y todos salieron al agua, pero el viento débil sumado a la lluvia fueron los condicionantes de firmar la jornada en blanco. Un día sin pruebas en el agua, pero que dejaba paso a la construcción del sentimiento de equipo, así como a relacionarse con contrincantes e incluso celebrar triunfos parciales y sortear material deportivo, uno de los actos que más nerviosismo despertó. Aún así, tanto para los buenos como para los malos momentos, estos jóvenes deportistas cuentan con una importante figura, la de su entrenador, quien les acompaña durante todo su progreso y evolución. Nos dice cosas que hemos hecho bien y mal del día anterior. Nos va diciendo cómo van a ser un poco las previsiones del viento, lo que sea, y el primer día nos dice cómo va a ser el campo. Si hacemos las cosas bien, pues nos felicita, nos dice que lo hemos hecho bien, y también a veces nos dice los pequeños fallitos que hemos hecho ahí que podríamos haber hecho mejor. Sin él no podríamos hacer todo esto porque ha habido mucha gente que ha llegado muy alto por el entrenador. I was here 2 years ago coaching the U.S. team. The reason why I came back is because I love the area and the venue. I like the fact that the wind changes a lot. It's not the same every day. So one day could be light, the other day could be really windy with big waves, and the wind moves around a lot, so it's very shifty. So it's very difficult and challenging for the sailors, and also as a coach helping the sailors to strategize for each race. So it's a mental challenge, right? So, I talk to the kids a lot about staying focused. You can get caught up in all the festivities and all the kids running around, but whenever it's time to go racing, the sailors need to be focused so that if we do one race, they perform very well.
this is a big fleet. It's 550 boats, and many of them have not sailed in a regatta this big, especially with the number of countries that are here. That's probably one of my most exciting things about this regatta, is that you have sailors from everywhere. So it's just a different challenge every time. Llegados a día de hoy, última jornada del campeonato, de los 5 grupos constituidos, solo 2 han conseguido completar 2 pruebas, de modo que es necesario que los 3 restantes sumen una prueba más para igualar puntos y que el campeonato sea válido. Está complicado, pero si la meteorología lo permite, incluso se intentará completar una tercera ronda de pruebas. Ahora mismo el viento está establecido en unos 5 nudos del noroeste, de modo que damos el pistoletazo de salida a un intenso día. La jornada empezó con salida escalonada para 2 grupos, pero cuando el primero de ellos viraba la segunda boya, el viento cayó y se tuvo que anular la prueba. Ayer salimos, hicimos una regata, iba primero y me la anularon. Y entonces hoy pues hicimos otra porque el tiempo estaba muy mal. Y en el procedimiento de una iba también primero montando por la popa y me la volvieron a anular. Y estoy nervioso. Sí, estoy nervioso. El aplazamiento en el agua se alargó mientras se esperaba la entrada de la tramontana. El tiempo apremiaba y se respiraba el nerviosismo en el campo de regatas. Está muy bien posicionada esta regata, que tiene gran aceptación, a pesar de que hoy, estos días, esta edición, la edición 29, la vayamos a recordar por la falta de viento. Pero bueno, esto es un hándicap que siempre tenemos en el mar. Hay grandes deportistas que lo vemos aquí, pero aquí es donde se forjan, en el Optimist, es donde son capaces ya de apuntar alto. Pasada la 1:30 del mediodía, el viento hizo acto de presencia con una intensidad de 11 nudos. Se dio la salida para el grupo rojo, azul y amarillo, de los cuales salieron vencedores Martín Atila, Matías Chesana y Nacho Baltasar respectivamente. Una tercera prueba fue posible gracias al viento limpio y entablado y al comité organizativo. Era la última oportunidad para ganarse el puesto. En el grupo blanco, María Perelló se alzó con el primer puesto, seguida por su competidor William Punk y quedando su compañero de club Marc Mesquida en cuarto lugar. En el grupo verde, Noruega, Suiza y Dinamarca coparon los puestos altos de su clasificación. Con la cinta roja, la francesa Sasha Barras cruzó primera la línea de llegada, seguida del canario David Santacreu y del holandés Olivier Jacquet. Martín Atila se marcó un cuarto puesto, pero poco tenía que preocuparse con los resultados de sus pruebas anteriores. Representantes de América, Hungría y Noruega fueron los primeros en llegar a meta de entre los azules. Por último, en el grupo amarillo, Jane Dwyer, Epe Inila y Andrea Perelló fueron quienes salieron victoriosos de la prueba final. Con los resultados en mano, la clasificación definitiva conducía a Martín Atila a lo más alto de los cajones, proclamándose ganador absoluto de la competición. Well, it's definitely a crazy feeling knowing that so many competitors have come to this regatta. I'm super happy. I never expected such thing would happen to me. I'm just so happy. La regatista balear María Perelló, que partía como una de las grandes favoritas tras proclamarse en Tailandia el año pasado campeona del mundo en categoría femenina, consiguió ser la segunda regatista mejor del campeonato y la mejor entre los españoles. Me ha gustado mucho estar aquí, venir y conocer a mucha gente, y también me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. A continuación, el francés Andrea Mans se alzaba con el bronce. C'est une très belle expérience. Et puis Palamos, c'est une très belle ville et on s'y sent toujours très très bien. A las puertas del podium y empatado a puntos con el tercero, Olivier Jacquet, que consiguió ser octavo en el pasado Mundial de Optimist, se quedaba con el cuarto puesto. Y cerrando el top 5, el actual subcampeón de España, Nacho Baltasar. Finalmente, y aunque no ha sido nada fácil, se han podido completar 3 pruebas por grupo, de modo que quienes han demostrado ser los mejores en el agua ya han subido al podium, dando por finalizada esta edición de la International Palamos Optimist Trophy. Ahora empieza el proceso de regreso a casa.